clasificamos las teorías en dos grandes polaridades, viendo a la sociedad primero como un conjunto homogéneo. Todas las teorías que ven el derecho, que ven la política criminal, que ven el delito y al delincuente, como obedientes a una sola razón, y por lo tanto entonces como si fuéramos una sociedad totalmente homogénea, lo cual no es posible encontrar, sino mediante las argucias de la ideología. Y el segundo, en cambio, la segunda parte vería a la criminología como un conjunto heterogéneo donde caben muchas razones y las razones plurales son bienvenidas. Por tanto, es una visión mucho más democrática y mucho más abierta donde cabe la diversidad. Los objetos de estudio de la criminología, vistos desde la perspectiva de una sociedad homogénea y que no admite diversidad y que obedece a una sola razón, estarían constituidos primero por la ideología hebreocristiana que nos marca la vida a todos nosotros. No podemos hablar de la criminología, no podemos hablar del concepto de delito, de culpa, sin referirnos a una concepción que nos es preestructurada como conciencia de realidad, que es el cristianismo hebreo en nuestra cultura. De ahí, el primer elemento de control y el primer elemento de transgresión está constituido por la mujer. Y ya sabemos todos cómo a la mujer se le victimiza en la Biblia, en el Génesis se le maldice y además se dice que será vencida y dominada por los varones. Una ideología de este tipo es la causa de toda esta violencia de sexo y de género que se ha desatado en todos los tiempos contra las mujeres. En consecuencia, no podemos comenzar a estudiar los problemas de género sin tener en cuenta estos mandatos que para la gente son palabra de Dios. Contra esa corriente viene la escuela clásica del derecho penal, que todos la conocemos, que todos la hemos estudiado, y que solamente plantea que los delitos son construcciones humanas, que el delito es un ente jurídico y que depende de los legisladores que exista como una definición. Y en consecuencia plantean que la culpabilidad solamente se puede lograr cuando se ha emitido una norma, cuando la gente conoce la prohibición o el mandato normativo, y si la persona viola con plena libertad y pleno consentimiento ese mandato, entonces incurre en culpabilidad. Esa sería la síntesis mínima de la teoría clásica del derecho, y que exige sí que haya una norma, que exista el principio de legalidad, pero que la gente conozca la norma, que tenga conciencia de la norma. Si no tiene conciencia moral, es decir, si no nace de la prohibición o del mandato una conciencia moral, la persona no puede ser imputada de un delito, porque la falta de conocimiento de la regla lo imposibilita de tener conciencia moral y por tanto culpabilidad. Luego viene toda la corriente positivista del derecho penal, de todo el racismo que está vertebrado en la estructura del lombrosianismo, del ferrismo, del garofalismo y de todas las corrientes del positivismo, en el que se culpa al individuo por ser como es, y entonces se habla de la responsabilidad de autor y se le persigue, se le considera peligroso social, incluso una persona atávica, por el hecho de ser como es. En consecuencia, esta corriente pues es la negación de la escuela clásica y parte del principio de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y en consecuencia, esta ignorancia de la ley hace que se presuma en todos que conocen la ley y se le aplica la norma aunque no la conozcan. Cuando nadie puede conducirse de acuerdo a una ley que no conoce, no se le puede imputar una acción ilícita a nadie si ese alguien no conoce la norma, pero con la presunción de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, entonces sirve para todos los abusos y todos los atropellos. Otra corriente
dentro de esta misma razón única en la cual se cree que el Estado tiene el derecho a castigar y que tiene una organización y una función estructural viables, pues está estructural funcionalismo, y con el estructural funcionalismo lo único que se plantea es que todos son responsables menos el criminal, porque esperan que la estructura función del Estado sea capaz de controlar, de conducir y de vigilar la acción de sus estructuras y de sus funciones para que el resultado social no sea criminal. Luego vienen todas las corrientes dentro del positivismo de la criminología clínica, y dentro de la criminología clínica se plantean todas aquellas clasificaciones por acciones anómicas, por conductas alteradas, por personalidades de carácter anormal, por deficiencias de la inteligencia, por enfermedades endógenas o enfermedades orgánicas que hacen que el individuo actúe o no de una determinada forma. Todas estas están englobadas entonces como un punto de una razón única que cree que la sociedad puede tener toda igual una misma medida y que pueda ser concebida como una homogeneidad. Un elemento más que agregamos a esta razón única es el regreso hoy del realismo de derecha y de la utilización del derecho con un cinismo total en el que se puede detener por sospecha, se puede catear sin orden de aprehensión, se puede utilizar testigos protegidos, se puede pasar a los testigos de un país a otro para que declaren, y tiene también valor extraterritorial las sentencias que de este posmodernismo jurídico nazcan. Por tanto, entonces estamos en manos de la voluntad única del Estado, y esos derechos que hubo en principio con la corriente clásica del derecho penal, hoy el hombre está enfrentado a un mundo totalmente sin derecho, porque el único que tiene derecho es el Estado.